Seguimos aquí en Atención País y vamos a estar conversando con nuestro invitado de la noche, Milton Morrison, administrador de DESUR, presidente de País Posible, un partido político de los partidos que apoyan a Luis Abinader. Primero, hermano, gracias por venir. Bueno, gracias a ti por la invitación, un honor para mí. Milton, yo no puedo comenzar esta entrevista sin que comencemos a hablar de la situación que se ha generado aquí en estos meses con respecto al tema de los apagones. Es bueno que la gente sepa qué ha pasado, qué va a pasar a futuro inmediato y a largo plazo con el tema de EDESUR. Sí. El circuito EDESUR, que es el que tú manejas, ¿verdad? Sí, bueno, lo primero es que en los últimos meses hemos tenido una situación, y hablo en el sistema eléctrico dominicano, donde el aumento de la demanda fruto al aumento de la temperatura, es bueno que se sepa, Marte Piantini, que este ha sido el año más caluroso en un siglo que se registra. Es decir, que nosotros hemos tenido unos meses donde el calor ha disparado el aumento, la demanda de energía, y eso ha conllevado a una especie de averías generalizadas que se han dado en las diversas distribuidoras que han derivado en interrupciones de manera muy puntual. Por ejemplo, para que la gente entienda, ¿qué ha pasado? Cuando aumenta la temperatura, al aumentar la demanda, los transformadores de distribución que están en los barrios, en los residenciales y demás, tienden a colapsar. En el caso, por ejemplo, de DESUR, nosotros tuvimos en el mes de agosto el doble de transformadores quemados que en épocas anteriores. Y así nos pasamos varios meses y eso provocaba, esas averías provocaban esas interrupciones engorrosas que tenían los habitantes. No era una situación propia de la empresa distribuidora. En el caso de las otras distribuidoras, que hay una, que es el caso de Este, que debo mencionarlo, que se está haciendo en este gobierno un gran trabajo de recuperación, es una empresa que en los gobiernos pasados fue muy descuidada. No se hicieron las inversiones adecuadas y por tanto el sistema de distribución es más complicado y genera mayores niveles de complicaciones y de incidencia que afectan al cliente. Ahora, ¿qué ha pasado? Nosotros como gobierno, en el gobierno del presidente Luis Abinader, que se ha dado en la economía un aumento, un crecimiento de las actividades económicas, han aumentado también la cantidad de clientes. La EDESUR que nosotros encontramos cuando llegamos en agosto del 2020, era una EDESUR de 900,000 clientes. Hoy en día, en 3 años, nosotros hemos aumentado en 110,000 clientes nuevos. Es decir, que todo eso es aumento de la demanda como tal. Entonces, hemos tomado las previsiones gracias a ese apoyo del presidente Abinader y de la vicepresidenta Raquel Peña, que en el gabinete eléctrico se preocupan para que se tomen las medidas necesarias. Hemos tomado las medidas para mejorar el tema de distribución y así, para un poco cerrar la respuesta a tu pregunta, en el caso de DESUR se está haciendo algo histórico. Nosotros ya hemos lanzado un programa de rehabilitación que inicia el próximo año con 12 subestaciones eléctricas rehabilitadas y nuevas, algo nunca antes visto. Eso va a aumentar la confiabilidad del sistema y sin lugar a dudas, en este primer gobierno del presidente Luis Abinader se ha encontrado el camino para darle una solución definitiva a ese problema y en el segundo gobierno ya la gente va a ver que las cosas van a mejorar. ¿Cuáles son los proyectos ejecutados tuyos? Esos son proyectos que están en... Sí. que se han comenzado a hacer a futuro, claro, a mediano plazo. Sí. ¿Cuáles son esos proyectos, tanto ejecutados como los que claro, se van a ejecutar en los próximos meses? Mira, en el caso de DESUR, nosotros en 3 años hemos hecho mucho más que lo que hicieron administraciones anteriores en varios años. Y te comento, por ejemplo, mira, te voy a citar un caso muy particular. Rancho Arriba, que es una zona productora a través de invernaderos, de vegetales, que tiene una producción amplísima, tiene alrededor de ciento y pico de invernaderos que producen ahí, y eso no tenía electricidad. Eso generaban con plantas eléctricas autónomas, el mismo pueblo con un servicio ineficiente, y el presidente Abinader fue en campaña, visitó eso, se maravilló de la gran producción nacional, que el 60% de los vegetales de exportación y de consumo local
se producen ahí, y dijo que eso había que electrificarlo. Nosotros electrificamos, es un proyecto bellísimo inaugurado por el presidente Luis Abinader, que se completó. Nosotros en Asua, por ejemplo, los bananeros, Asua, tú sabes que el sur siempre fue visto como la meca de la producción de plátano y banano, pero sin embargo eso con el tiempo fue desplazándose y se mudó más hacia el noroeste del país. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros en este gobierno del presidente Abinader no solo nos enfocamos en los grandes proyectos rimbombantes, sino que vamos a hacer los proyectos que benefician a la gente de manera directa. Y en el caso particular de los bananeros y plataneros, ¿qué hicimos? Ellos se nos quejaron y dijeron, mira, la pérdida de este posicionamiento como gran productor que nosotros teníamos era por el tema de falta de agua. Entonces llegamos a un acuerdo con el INDRI y el INDRI conectó, instaló una serie de bombas sumergibles y nosotros hicimos una electrificación total que hoy en día más de 600 productores se benefician y eso ha levantado la economía de esa región. Pero también si tú te vas, por ejemplo, en Villa Altagracia, en Baní, nosotros hicimos unos proyectos donde hemos electrificado una cantidad de viviendas, más de, entre los dos, más de 40,000 clientes se han beneficiado. Hemos reestructurado las redes. Ahora arrancamos con el programa de Mi País Seguro. Edesur ya arrancó el programa de iluminación, 16,000 lámparas. En diciembre este país, la región sur y todo el país, porque fue un programa con el Ministerio de Interior y Policía apoyado por el presidente de la República, una iniciativa. En diciembre vamos a iluminar el país completo. Y así yo te puedo hablar de proyectos en San Cristóbal, en el mismo Baní, en Barahona, en diversos lugares. O sea que nosotros hemos estado trabajando la subestación del Distrito Industrial de Santo Domingo Oeste, DISDO, que tenía años abandonada, que no permitía el desarrollo de esa, no una zona franca, sino ese parque, no sé si tú lo conoces, donde se desarrollan varias empresas, y con la presencia del presidente restablecimos la subestación eléctrica que tenían ahí y la pusimos en funcionamiento. Es decir, nosotros hemos hecho un sinnúmero de cosas. El malecón estaba abandonado. Ahora la alcaldesa Carolina va a inaugurar unas lámparas decorativas que están en todo el paseo, muy bonito que se ha hecho, pero el malecón duró años apagado y fue Edesur que agarró desde allá, desde el peaje que va rumbo a Jaina, hasta llegando por la Cancillería por ahí, que eso estaba totalmente oscuro y después seguimos y nosotros, tú vas ahora y el malecón es diferente. Es decir, que nosotros hemos estado desarrollando proyectos de alumbrado público en diferentes lugares, pero también proyectos de electrificación que están beneficiando miles y miles de personas, tanto inaugurados por el presidente Abinader como por la vicepresidenta Raquel Peña. ¿Tú entiendes que ha habido un aumento de regularización de los clientes de Edesur? Mira, sí, hay un esfuerzo que se ha hecho, por eso te hablo que hay 110,000 clientes nuevos, en 3 años hemos aumentado eso. Ahora, también hay un tema, Marte Piantini, que hay que saberlo, que no es un problema de este gobierno, es un problema que viene de años y un problema de la sociedad. El tema del robo de la energía. Sí. Hay una cantidad de... Por eso te pregunto acerca del aumento de regularización. Claro, claro. Lo que pasa es que aquí se habla mucho del tema de las pérdidas de energía. Tú has escuchado mucho las pérdidas. Y la gente habla de las pérdidas. ¿Qué es la pérdida de energía? Exacto. Mire, ¿qué son las pérdidas de energía? Las pérdidas de energía es esa energía que tú pones en las redes y no logras cobrar. Ahora, ¿cómo se dividen esas pérdidas? Ya sea por robo o por qué. Allí es que voy. Entonces se dividen en pérdidas técnicas y no técnicas. Las técnicas tienen que ver con el tema, eso de, por ejemplo, el efecto Joule, que es un efecto por el calentamiento de las redes, ahí se pierde energía. Si un transformador tiene niveles de eficiencia y rendimiento bajo, se pierde energía. Si hay cables que no son de buena calidad, que se instalaron muchísimos materiales, déjame decirte, los gobiernos pasados, el daño que se le hizo al sistema de distribución en el país es una cosa terrible, instalando unos equipos y materiales de una calidad cuestionada, que eso genera muchísima avería, pero bueno, hay pérdida en ese componente, pero esas pérdidas representan como el 40% de las pérdidas totales, porque el restante 60% se le llama pérdidas no técnicas. Algunos usan una palabra más recatada que es el hurto de la energía, pero el sinónimo del hurto es el robo de la energía. Al final es la energía que las empresas distribuidoras no pueden cobrar, y no pueden cobrar por diversas razones. Una, que por ejemplo se instalan
en comunidades que quizá no están electrificadas, ahí hay una responsabilidad de la distribuidora de ir hacia allá, pero hay otras que sí están, otros clientes, usuarios, más bien usuarios, porque no son clientes, el que se las roba es un usuario, no un cliente, el cliente es el que le facturan y pagan. Y no obstante eso, están ahí, tienen el servicio y se roban la luz. Entonces, la cantidad de recursos que pierden las empresas distribuidoras por el robo de la energía que tienen que ver con una responsabilidad ciudadana es altísima. Entonces, eso obviamente es algo que hay que significar y nosotros en el día a día estamos luchando con esa realidad, pero lo duro del caso es que las empresas distribuidoras no pueden tener un supervisor por cada cliente, vigilando de que si tú te robas la energía, porque cuando tuvo un supermercado, ni un policía tampoco. Ni un policía tampoco, cuando tuvo un supermercado y compra un litro de leche, tú no te lo entras debajo del saco, tú vas y lo pagas. Entonces, hay un tema de conciencia ciudadana, porque nosotros no podemos cubrir eso, es hacer lo correcto cuando nadie te ve, ¿tú entiendes? Entonces, ¿qué ha pasado, Marte Piantini? Tú te ríes, mira, nosotros hemos tenido operativos de tema del fraude eléctrico y barremos un lugar, y tú vuelves a la semana y encuentras lo mismo que tú quitaste, lo encuentras pegado, porque entonces se ha desarrollado en el país y en muchos sectores una cantidad de técnicos, ¿verdad?, en los barrios, que son los encargados de enganchar. Y también nosotros, que eso es algo que desde el día cero venimos persiguiendo, encontramos en la distribuidora también brigadas técnicas de las empresas subcontratadas y quizá algún colaborador o algo que se presta a ese tipo de actividades, pero nosotros lo penalizamos, lo desvinculamos, lo sacamos. O sea que la lucha contra la pérdida de energía es una lucha contra ese acto que tiene que venir con una conciencia ciudadana. Porque, por ejemplo, tú en Suiza, en Suecia, en muchísimos países, tú ves que el transporte, no hay nadie cobrándote, pero todo el mundo compra su ticket. Entonces es un tema de conciencia. O sea que se ataca a las empresas distribuidoras, a veces porque tienen muchas pérdidas, pero la pérdida del robo de la energía. O a veces dicen, no, que el subsidio a la distribuidora. Yo veo a algunos economistas y algunos profesionales que de verdad, yo los conozco de hace años, porque yo no estoy en este sector ahora, porque estoy en Edesur, yo tengo muchos años. Y a mí me apena, porque a veces emiten opiniones. ¿Lo hacen por ignorancia o por política? No, hombre, hay gente que yo lo observo, y yo sé que quizás lo hacen por ignorancia, pero otros lo hacen por política y hacer daño. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos saben muy bien lo que es el déficit. Cuando dicen, la distribuidora aumentó este año el déficit, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que las distribuidoras compran una energía a los generadores, que hay que pagarle al precio que el generador te venda la energía. Ahí no hay rebaja, ahí no hay nada. Pero lo que cuesta esa energía no se puede traspasar al cliente directo. Y ahí viene el subsidio. Entonces ahí viene el subsidio del gobierno. Entonces lo que le llaman un déficit y un subsidio como algo negativo en la distribuidora, lo que hay que aplaudir, lo que el gobierno nos está dando un dinero para que no nos suba la factura en nuestra casa, como sucede con los combustibles, que toda la semana tiene el gobierno que hacer un gran sacrificio para que no nos llegue más caro. Entonces eso mismo hace con la electricidad, pero entonces la distribuidora la satanizan. Al final, y lo más probable es que algunos de esos sean los culpables de esas malas redes y una serie de falencias que se dieron en el sistema eléctrico en la República Dominicana. Totalmente. Cuando yo veo personas o personajes, por decirlo así, de la oposición criticando y eso, yo digo, bueno, me da pena porque realmente es algo politiquero, pero que hace daño en la sociedad. No, pero recuérdate que ellos iban a resolver el problema en 6 meses. Eso fue en los años 90. En los años 90 lo iban a resolver en 6 meses. Pasaron 20 años y no lo resolvieron. No, lo que agudizaron fue el problema. Exacto, 20 años y no lo resuelven. Y quieren que nosotros en 3 años resolvamos el problema que ellos dejaron 20 años. Entonces, pero sin embargo, te voy a decir algunos puntos luminosos. En este gobierno se ha dado más energía que, si tú haces la comparación, que todos los años atrás, año por año. Y tú dirás, ¿cómo va a ser? Claro, porque antes se hacía algo que se llama gestión de la demanda. Tú ves los apagones que se daban antes eran apagones programados por 2 razones. Uno, lo que le llamaban los apagones financieros, porque eran mala paga, no le pagaban a los generadores, y yo sé de eso porque yo duré un tiempo en la parte del sector privado, y era de lo que le cobraban porque nunca pagaban. Sin embargo, en este gobierno somos un gobierno buena paga, que eso es lo primero que dijo el presidente. A los generadores no se le debe un chele, no hay atraso, se le paga todos los meses. O sea que el presidente Abinader dispuso que hay que pagar. Y lo segundo, la otra gestión de la gestión de la demanda,
es que las distribuidoras agarraban y decían, tal barrio, ahí yo no cobro tanto, a ese dámele 6 horas de apagones hoy, diario, y a ese 8, y a este 4, así estaban, y los circuitos se dividían en circuitos A, B, C y D. Desde que llegó el presidente Abinader dijo, no, aquí hay que darle energía a todo el mundo, abran la llave y comienza a dar, entonces ya no se gestiona la demanda, entonces cuando la gente tiene una interrupción, o como le llaman apagones, no es porque la distribuidora te lo está dando a propósito, es por diversas razones, y yo la voy a enumerar aquí de manera muy clara. Mira, si hay un déficit de generación, como hubo en algunos casos, que aumentó la demanda, y cuando aumenta la demanda, si no hay suficiente generación, las distribuidoras no pueden distribuir lo que no tienen, entonces se da un déficit, porque del Centro de Control de Energía nos mandan a sacar carga y circuitos y tenemos que afectar al cliente. Eso no es culpa de DESUR, ni de Norte, ni de Este. Otra razón, la empresa de transmisión, que son las líneas de alta tensión, tienen que darle mantenimiento a sus redes, y cuando le dan mantenimiento a sus redes, nos dicen a nosotros, de tal hora a tal hora no va a haber energía en tales provincias, en tales circuitos y eso. Yo no puedo dar lo que no tengo, esa es otra razón, no es de la distribuidora. Cuando viene un vehículo, como pasó en el mes de julio, se rompieron récords allí en EDESUR, y te choca un poste de luz y te tumba todas las redes y se le va la energía a todo el mundo en el barrio, eso no es culpa de la distribuidora, eso fue un imprudente. Los tiempos de huracanes. O en los tiempos de huracanes, o que explota un transformador porque la demanda, que es el consumo de la gente, te lo sobrecarga y se explota, no es problema de la distribuidora, porque el negocio de la distribuidora no son los apagones. Claro. Mientras más energía yo doy, más puedo cobrar. Entonces, quien más sufre el tema de que haya una interrupción somos nosotros, porque en la caja no recibimos el dinero, porque nosotros cobramos en función de la energía que damos y facturamos. Entonces, pero hemos logrado niveles de eficiencia, de transparencia, como nunca antes habían en esa empresa distribuidora, y realmente cuando uno hace un balance uno a uno, en el caso de DESUR estamos mucho mejor que antes. Una promesa de campaña al presidente de la República fue electrificar todos los centros deportivos de la República Dominicana. ¿En qué anda eso? No, eso ha avanzado mucho. Nosotros, por ejemplo, hemos estado trabajando en las iluminaciones de los principales play estadios. Bueno, el más reciente fue uno ahí de la Fundación Juan Guzmán, que lo hicimos a petición del Ministerio de Interior y Policía. Hemos estado en Rancho Arriba, en Barahona, en diversos lugares. Y debo hablar, aunque no soy parte de esas empresas, pero Edenorte ha hecho también un gran trabajo de iluminación de play, canchas y demás. Es decir, que eso se está trabajando y tiene todo el apoyo. Y ahora con las 60,000 luminarias nuevas que llegaron, que compraron para las empresas distribuidoras iluminar todo el país, que son 120,000 LED que vamos a poner, pero en la primera partida llegaron, gran parte de esas luminarias se utilizarán para iluminar las canchas, para garantizar que los niños y los jóvenes de noche estén en torno al deporte y no delinquiendo. Entonces, estamos trabajando en eso y se ha iluminado una cantidad enorme, mucho más de lo que habían en los gobiernos pasados. Yo siempre hago una referencia en los gobiernos pasados porque es un punto de referencia y en un momento político que estamos, que todo se tergiversa y todo se dice, pero los números están ahí. Se ha hecho un trabajo y seguiremos avanzando en esa dirección. Bueno, después de la pausa seguimos con más de Atención País. No le cambie. Seguimos aquí en Atención País. Estamos conversando con Milton Morrison, quien es el gerente de EDESUR, pero aparte de eso, es un político, tiene País Posible, y en el día de hoy, precisamente, en el Centro Olímpico, fue proclamado Luis Abinader como su candidato. Debe ser el partido 17 que ha proclamado la candidatura de Luis Abinader, candidato del Partido Revolucionario Moderno. Hablan un poco de esto. Sí, bueno, indudablemente hemos hecho la proclamación de Luis Abinader, presidente, candidato y próximo presidente en primera vuelta de la República Dominicana. Nosotros como Partido País Posible, que desde hace un tiempo habíamos planteado el hecho de la necesidad de que el país necesitaba una continuidad del presidente Abinader, ya que la Constitución se lo permite por la obra de gobierno que ha venido trabajando. Nosotros hemos planteado de manera muy clara
que el ejercicio de gobierno que viene llevando a cabo el presidente Abinader de eficiencia y transparencia marca un antes y un después. Entonces, en el día de hoy, el partido País Posible se suma a esos partidos aliados que han hecho la proclamación del presidente y que vamos a trabajar sin descanso para lograr que en las elecciones de mayo próximo el presidente pueda desarrollar un cuatrenio nuevo donde siga haciendo su obra de gobierno y obviamente preparándonos para las elecciones municipales de febrero, que tenemos un gran reto. Así que nosotros estamos trabajando. Fue un gran acto en el centro, en el pabellón de voleibol. Yo vi muchas mujeres, vi jóvenes. Tú estás trabajando en mucho esa área. Digo, las mujeres y los jóvenes son los que deciden elecciones. Así es, fundamentalmente. Es un nicho en términos de votantes importante y sobre todo de mucho crecimiento. País Posible, nosotros siempre decimos el partido de las oportunidades, y ahí hay muchos jóvenes, se siente la fuerza de esa juventud comprometida que está buscando un espacio, y nosotros como partido aliado al PRM y sobre todo llevando al presidente Abinader, eso es una ventaja, porque las mujeres dominicanas han visto cómo es un hombre que ha luchado tanto por el tema de la misma economía, ante crisis que hemos tenido, cómo las ayudas sociales se han incrementado, cómo esas mujeres, esposas de esos policías, han visto cómo se le ha dignificado el salario, etcétera. Es decir, que hay una obra de gobierno que es muy fácil vender. El presidente Abinader es un presidente que es un lujo tú hablar de él, porque te permite desarrollar toda una narrativa en base a hechos y obras que es muy fácil. Entonces las mujeres y los jóvenes, que es un nicho que País Posible trabaja, están presentes, y ese es parte del ejército que está trabajando para que en primera vuelta se resuelva este tema. En esta semana estuvimos hablando de esto al principio del programa en mi comentario. Vimos como una de las principales firmas encuestadoras de la República Dominicana, una de las mayores credibilidad, de las firmas de mayor credibilidad como es la Gallup, daba al presidente ganador en primera vuelta por encima de un 54%. Pero cuando tú evalúas la gestión de gobierno, un 60%, cuando evalúas la creencia de que él ganará en primera vuelta, te sube a un 60%. Cosas como esa que te generan realmente una clara tendencia a que Luis se ve en primera vuelta. Tú lo dijiste en principio. ¿Cuál es primero? Hablemos de, si quizá no en términos porcentuales, de lo que pasaría en las elecciones congresionales y municipales. Sí. Mira, ahí obviamente es con todos estos partidos apoyándolo. Exacto, es un preludio. El presidente Abinader ha logrado captar una coalición del partido de las más grandes que se ha visto en los últimos tiempos. Y todo eso viene dado por ese reconocimiento, primero del don de gente, del hombre eficiente, trabajador que es Luis Abinader, y segundo de la obra de gobierno que hemos visto. Y fíjense que son partidos, oye esto, porque antes nosotros veíamos coalición de gobierno que era sobre la base de unos acuerdos realmente muy cuestionados y demás, sino que son partidos que se han sumado mucho, gravitando durante mucho tiempo en el sistema, pero que han entendido que la mejor apuesta que le conviene al país es el presidente Abinader. Entonces, yo no tengo la menor duda de que si todo sigue marchando y el presidente va a generar inauguraciones importantes ya en el año 2024. Es el año de la gran cosecha, de los grandes proyectos que se están haciendo, la transformación que se está haciendo en el mismo Santiago, aquí mismo con la construcción y en otras provincias. Yo no tengo la menor duda y se puede decir claro que el presidente obviamente queda por encima del 55%, porque en la medida que se vaya acercando las elecciones, que haya un convencimiento real, que esas obras vengan, ahí mismo la gente, los dominicanos no son tontos, la gente va a saber que hay que seguir apostando a esa opción. Milton, hay otro ingrediente con respecto a esto, es que tú tienes una oposición que no ha hecho una sola propuesta. La propuesta es que todo está mal. Exacto. Tú tienes el caso del PLD Verde, que encabezado por Leonel Fernández, que ahora está del lado haitiano. Exacto. O sea, tú te das cuenta que es como una locura colectiva entre la oposición
que no se saben hacia dónde van. Entonces, eso obviamente que genera lejos de generar adhesión, lo que produce el efecto contrario. Así y como tú bien acabas de señalar, el presidente de la República es el presidente de la República, ciertamente es el candidato por una coalición de partidos políticos, quizá la más grande en la historia de la República Dominicana, y genera parte de eso empatía, claro. Su forma de gobierno, ética, moral, decente. Y todo ese tipo de cosas. Ahora añade a la otra parte, apenas está empezando. Así es, así es. Y anda por alrededor de un 55%. Eso es, o sea que apenas él no ha arrancado a hacer campaña de manera concreta. Entonces, por eso es que yo digo que, ¿qué va a pasar? Ese 55% eso se va a mantener y cuidado, porque ¿qué es lo que pasa? Que la oposición está desarticulada. Imagínate, un candidato en un partido que fue 3 veces presidente, que ya se acabaron los cuentos. ¿Qué más tú vas a decir? Pues la gente va a decir, bueno, pero ¿y por qué usted no lo hizo? Por eso es que no hay propuesta, porque cualquier cosa que diga es un boomerang, se revierte. Y otro candidato que obviamente no ha podido conectar, pero de un partido que salió totalmente desacreditado. Hace 3 años se comenzaron a descubrir las barbaridades que se cometieron en este país. Es decir, que la situación propia misma de esa oposición es deprimente. Entonces es difícil con un presidente que cada día lo que está mostrando es mayor nivel de eficiencia, mayor transparencia, un hombre, y que tú lo sabes muy bien, que es coherente en función de lo que dice en público con lo que dice en privado. Muchas veces ha reunido su consejo de gobierno. ¿Para qué? Para simplemente hacer una reunión y decirnos, señores, manéjense bien, hagan las cosas correctas y no cuentan conmigo porque el que se equivoca no cuenta con él. Es decir, que por primera vez en la historia estamos presenciando un presidente que realmente está preocupado y protege la cosa pública, el erario nacional, un defensor de la nacionalidad, un hombre, un dominicano auténtico, un hombre que te trabaja 18, 20 horas diarias. No di que porque a uno se lo cuenta, porque a veces la gente cree que él y que no, eso es los funcionarios diciendo, oye, yo soy testigo, 1 de la mañana, 2 de la mañana. El presidente es un hombre de detalles y yo eso lo puedo decir. Mira, el presidente ha sabido llamarme a mí porque un cliente en tal sitio no tiene energía y él me manda eso. Milton, ¿qué pasa? Por un cliente de 1 millón que yo tengo de clientes, de 1 millón, por uno de 1 millón. Y eso es a mí. Y cuando hay una situación, por ejemplo, una interrupción por una avería, una tormenta, una cosa, él está pendiente. Yo recuerdo no hace mucho, algunos meses, que me acosté a las 3:30 de la mañana con un tema de una subestación dando seguimiento, pero a las 2:30 tenía el presidente y me deja saber, dame seguimiento, y yo escribiéndole el hombre despierto. Entonces, cuando tú ves una gente así, cuando tú ves un presidente así, que tú vives, que tú lo conoces, que tú hables y tú lo observas, yo, Milton Morrison, digo, es un lujo de presidente. Por eso ese hombre necesita 4 años más gobernando este país. Bueno, tan lujo que Luis Abinader le dio una etiqueta de decencia a la presidencia de la República. Así es. Yo siempre he dicho eso. Y de humildad y sencillez. Claro, claro. Sí. Esa humildad, esa sencillez y obviamente su honestidad, señores, han llevado a Luis Abinader ahí. Esta reunión que sostuvo con el presidente de los Estados Unidos te deja saber muchas cosas que antes o antes de ese viaje se hablaban cosas sandeces. Hoy vemos cómo la República Dominicana es ponderado. Y no es que esto sea vital, como si fuera el oxígeno para un país, pero dejémonos de cosas. Es nuestro primer socio comercial. Así es. Sí. No, es nuestro primer socio comercial. Ahí habitan 2 millones de dominicanos. Que cuando tú sumas el concepto de turismo, los rubros que entran por el concepto de turismo y por la otra parte, la remesa, eso es vital. Sin embargo, la oposición, que obviamente no tiene discurso, se encuentra atrapado en esa realidad y tú te encuentras un presidente que internacionalmente es considerado como uno de los presidentes más ponderados en el mundo, es fruto de un
excelente manejo de gobierno en todos los aspectos. Así es. Porque no es solamente la parte ética, moral, que es sumamente importante. Y por lo que tú y yo... Es un gerente. Y por lo que tú y yo tomamos la decisión de trabajar con él. No, estamos hablando del tema de la eficiencia. Exactamente. Funcionario por funcionarios. Sí. Bueno, hay de todo en las viñas del Señor. Sí. Pero estamos hablando que en sentido general, tú has hecho, o sea, Luis Abinader ha hecho el mejor gobierno de la historia de la República Dominicana. Y yo creo que parte de la valoración, un poco como conversando así tras bastidores, como si estuviéramos conversando tras bastidores, se debe precisamente a eso, sí. A esa confianza que genera Luis, fruto de esos aspectos. ¿Qué te queda a partir de ahora políticamente con tu partido, ya que tú acabas de proclamar, o ustedes, País Posible, acaban de proclamar al presidente? Bueno, ahora mismo nos queda mucho trabajo en el territorio para las elecciones de febrero, lograr una victoria contundente, porque hay que dejar claro que en los municipios, en los 158 municipios y 235 distritos municipales, no me queda la menor duda de que esa coalición que encabeza el PRM y sus partidos aliados va a forrar eso y va a ganar la mayor cantidad de espacios posibles, tú lo verás. Y eso se va a revertir hacia lo que va a ocurrir en mayo. Yo no tengo la menor duda de que si el 55% llevará de manera uninominal al presidente a ganar las elecciones, yo me apuesto a decir, yo te apuesto que en términos municipales, la mayoría de los ayuntamientos, de las alcaldías y de las juntas municipales quedará en manos de esa gran coalición, para bien del país. Yo creo que esto es como una especie de ley de Pareto, 80-20. Sí, porque hay que dejarle algo a la oposición, y obviamente que hay dentro de la oposición algún liderazgo en algunos de esos municipios, pero la realidad es que le será muy difícil a la oposición sacar más de un 20%, porque el liderazgo completo no es que esté en el PRM, es que fruto de toda esa coalición han venido verdaderos líderes de cada municipio. Y mira, y te voy a decir algo que tú lo sabes muy bien y es importante, y es bueno que el pueblo dominicano sepa esto. La visión del presidente Abinader no es una visión sectaria y cerrada. Él está consciente de que es el presidente de todos los dominicanos. Y a través de los ayuntamientos, las ayudas mismas, en términos presupuestarios que se han dado, no han mirado partidos. Y por eso es que tú ves que gran parte de muchos de esos ayuntamientos, de esas alcaldías y juntas municipales que son de la oposición, están más contentos con el gobierno de Abinader, que lo ha ayudado más que los gobiernos de su partido que estaban, y por eso se han volcado y han venido para este lado. Eso es lo que ha pasado. O sea que a través de la Liga Municipal Dominicana, pero sobre todo el gobierno central, se ha preocupado, te lo digo yo, porque conozco muchos alcaldes que eran de la oposición, que ahora están de este lado, que me han dicho a mí en el sur, cuando yo voy, yo les digo, mira, yo fui alcalde, esta no es mi primera vez, estuve anteriormente y nunca me habían dado tanto apoyo como me lo ha dado el gobierno del presidente Abinader. Así mismo me lo han dicho. Y obviamente que eso genera adhesión. Genera adhesión, no solamente en esos partidos, sino en la gente que va y vota, que no tiene bandería política, porque ve lo que está sucediendo en el país. ¿Qué te queda de aquí a diciembre? Bueno, nosotros tenemos una serie de actividades de apoyo a diversos candidatos de la coalición y candidatos propios nuestros. ¿Ustedes van a apoyar la totalidad de los candidatos? Nosotros, en términos municipales, estamos apoyando una gran mayoría, casi la totalidad, el 90-95% de todas las candidaturas a alcaldías del PRM. Ahí vamos en la gran coalición. Pero en la parte de las regidurías llevamos una cantidad de regidores que van a apoyar a esos candidatos del PRM, nutren a País Posible, pero se convierten en el ejército que van hacia mayo a apoyar al presidente Abinader. Entonces, eso en esas elecciones. Luego en la senaduría apoyamos todos los candidatos del PRM y en las diputaciones también, porque somos un aliado muy claro de que el rol protagónico que juega el PRM con el presidente Abinader hay que mantenerlo y uno no puede estar fraccionando mucho. Uno lo que necesita es unificar, porque esto es un gobierno, es un proyecto de nación
que encabeza el presidente Abinader, y nosotros como País Posible estamos aportando nuestro granito de arena, lo que nos toca, y nos sentimos muy cómodos en eso, y por eso vamos a apoyar al PRM y al presidente en toda la dimensión posible. Sin lugar a duda que cuando tú tienes un joven político como tú, que preside un partido político, que toma la decisión, a pesar de que tú eres un funcionario del gobierno, toma la decisión de seguir apoyando a ese candidato, que, repito, no solamente es el candidato del PRM, es un candidato a una coalición de partidos políticos y de la gran mayoría de los dominicanos que se reflejan en esto que vimos al principio, en esas encuestas. Te dice a ti, obviamente, que, como tú bien señalas, que nosotros vamos a unas elecciones, tanto congresionales como las elecciones presidenciales, a hacer historia. Yo pienso que historia. Así tú lo dijiste, estamos situados en un 55% y todavía no se ha empezado a trabajar. Así es. O sea, todavía Luis no ha salido, el político Luis Abinader, el candidato Luis Abinader no ha salido todavía a la calle. Ya después de las elecciones municipales, en febrero vendrán las elecciones en mayo presidenciales. Tú vas a mantenerte en el partido andando todas las regiones del país. Sí. ¿Qué rol vas a jugar tú en la campaña? Totalmente. Mira, nosotros en el proceso interno, aunque somos un partido aliado, tuvimos una participación y una responsabilidad en el municipio de Santo Domingo Este, junto con Wellington Arnaud. Trabajamos el tema de la circunscripción número 2 y los municipios en Guerra y también San Luis en el distrito municipal. El caso es que nosotros obviamente somos un soldado de esta causa y aunque vamos a estar como partido País Posible recorriendo todo el país buscando votos adicionales, los votos complementarios para el presidente Abinader y el PRM, pero estamos prestos para asumir cualquier responsabilidad directa que el presidente o la directiva del PRM nos indique, o sea que nosotros estamos haciendo causa común de manera coherente y leal con el presidente Abinader. Bueno, Milton, no hay tiempo para más. Te agradezco tu participación aquí. Espero que esta no sea la última vez. No será, si Dios lo permite, la última vez que tú vuelvas aquí. Y importantes cosas que dijiste con respecto al tema eléctrico, que genera esperanza para los ciudadanos del parque Edesur, de lo que tiene que ver con Edesur, ¿verdad? Bueno, será pues hasta la próxima semana y en una nueva entrega de Atención País, si Dios lo permite, estaremos ustedes. Siga con la programación de BTV Canal 32. No le cambie.